Todo el mundo habla de autenticidad, pero nadie te dice lo incómoda que es. Hace unos años ya no me estaba sintiendo presionada con establecer resoluciones de fin de año. Simplemente cuando quiero aprender algo nuevo o comenzar algo nuevo, lo comienzo independientemente de la época del año en la que me encuentre. Ya sea retomar el ejercicio, aprender algo nuevo o crear contenido para YouTube. Esto es un recordatorio de que siempre estamos en crecimiento. A veces pensamos que los grandes cambios llegan con momentos extraordinarios, pero la verdad es que la mayor parte de nuestra vida ocurre en lo cotidiano, en los pequeños actos que repetimos cada día, en cómo empezamos la mañana, en si caminamos, leemos unas páginas, respiramos profundo o simplemente nos detenemos un momento. Los hábitos diarios son silenciosos, no anuncian su impacto inmediato, pero con el tiempo van construyendo la persona que somos. No se trata de hacer todo perfecto, sino de cultivar pequeños actos con intención, porque al final nuestra vida no está hecha de momentos extraordinarios, está hecha de días comunes. Y en esos días comunes es donde realmente nos transformamos y creamos algo nuevo. Una cosa que sí me propuse para este nuevo año 2026 fue trabajar para convertirme en la versión más auténtica de mí y compartirla con ustedes. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es ser auténtica o auténtico? Ser auténtica, por definición, es una persona que es consecuente consigo misma y que se muestra tal y como es. ¿Y entonces cómo lo hago? En esa búsqueda entendí que ser honesta conmigo misma es una manera de empezar. Comprender dónde me encuentro en estos momentos, sentirme bien con que la vida sea lo que es, la vida, ordinaria y cotidiana. Conocerme y evitar reprimir esas partes que me han hecho sentir que soy demasiado. Ser auténtica suena sencillo, pero en realidad es uno de los caminos más difíciles, porque ser auténtica implica detenerse y preguntarse con honestidad quién soy realmente cuando no estoy tratando de cumplir las expectativas de otras personas. Durante mucho tiempo nos enseñan y aprendemos a adaptarnos, a encajar, a responder a lo que otras personas esperan de nosotros. Pero el autoconocimiento comienza cuando empezamos a escuchar nuestra voz entre todo ese ruido. Es un proceso lento, a veces incómodo, porque conocerse también significa reconocer lo que no nos gusta, lo que nos duele, lo que queremos cambiar y lo que queremos proteger. Cuando empezamos a conocernos de verdad, algo cambia. Las decisiones se vuelven más claras, las comparaciones pierden fuerza y empezamos a ver con más coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Quizás la autenticidad no sea llegar a una versión final de nosotros mismas,
Quizás sea simplemente tener el valor de seguir descubriéndonos. Te pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste que no estabas siendo tú misma o mismo? ¿Cómo describirías quién eres sin mencionar tu profesión o roles? ¿Te ha costado perder relaciones por elegir ser tú misma? ¿Qué hábitos te han ayudado a conectar contigo? ¿Qué partes de ti todavía estás aprendiendo a aceptar? Estas son excelentes preguntas de reflexión para escribir en nuestro diario. Después de ser auténtica, ¿ahora qué? Pues el miedo de empezar a ser yo misma, pero más allá del miedo, se encuentra aceptarme con todos mis defectos y virtudes. Finalmente, ahora me toca actuar de manera que la autenticidad se refleje en mí, Siempre nos decían que escribir con nuestra propia experiencia. Sí, y eso es lo que nosotros hacemos. en mi ser, en mis valores y deseos, en lugar de las expectativas de otras personas. Ser vulnerable, lo que me ayudaría a conectar mejor con los demás, y vencer el miedo al rechazo, porque no a todo el mundo le va a gustar esa versión de ti, y eso está bien.